darle continuidad en el día de hoy. El día jueves, en horas de la mañana, voy a estar en la universidad con todos los exámenes, los quizzes y todas las actividades académicas que hemos hecho nosotros para que todos ustedes, los que gusten, puedan hacer su revisión y con mucho gusto yo les hago la retroalimentación, revisión de sus exámenes y de sus notas definitivas. ¿Oyeron? No hay ningún inconveniente. El día jueves, en horas de la mañana, después que termine el laboratorio con mis estudiantes, haremos la revisión. ¿Ok? Listo, profe. Vale. Bueno, muy bien. Bueno, doctores, entonces vamos a discutir en el día de hoy dos temas. Vamos a hablar sobre procesamiento y presentación antigénica y vamos a hablar sobre el sistema del complemento. Recordemos que el procesamiento y la presentación de antígenos es una de las funciones que tienen las moléculas HLA, que son las principales moléculas que forman parte del complejo mayor de histocompatibilidad. Ya nosotros aprendimos algunos conceptos básicos con respecto a ese complejo de histocompatibilidad. Estuvimos hablando que nosotros los heredamos genéticamente. Ese es el aporte genético desde el punto de vista inmunológico que hace mi papá y mi mamá. Habíamos dicho que este tipo de moléculas se expresan de forma codominante, juegan un papel importante en el reconocimiento de antígenos propios, pero a nivel de la periferia, a nivel de los órganos linfoides secundarios, juegan un papel supremamente vital para estimular a los linfocitos T e iniciar una respuesta inmune adaptativa de tipo celular. ¿Ok? No se extrañen si de pronto en alguna literatura que usted utilice para estudiar inmunología, Abbas, Roy, Janeway, Paul, cualquiera de esos libros, Inmunología de Rojas, vas a encontrar de que las moléculas HLA sirven como puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. ¿Ok? Las moléculas HLA, tanto clase 1 como clase 2, sirven como puente entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adquirida. Es un punto interesante, porque ya nosotros hemos aprendido de que en el momento en que nuestro sistema inmune se activa, primero lo hace a través de su sistema inmune innato, la primera línea de defensa, con toda la maquinaria celular y con toda la maquinaria molecular que la constituye. Si esos mecanismos de respuesta innata no son suficientes para poder resolver el foco infeccioso o poder eliminar el agente estresor que conlleva la activación del sistema inmune, entonces no solamente vamos a utilizar al sistema inmune innato, sino que invitamos a la participación de la respuesta adaptativa. Entonces es aquí en donde participan los linfocitos T. Es aquí donde participan los linfocitos B. Y es aquí en donde se realiza la sinapsis inmunológica entre las células de la respuesta innata y las células de la respuesta adaptativa. Precisamente las moléculas HLA, como lo vamos a entender en la explicación, las moléculas HLA son las que participan en esa sinapsis, en ese contacto íntimo entre las células de la respuesta innata y las células de la respuesta adaptativa. De allí la importancia de un fenómeno conocido como procesamiento y presentación antigénica. ¿Ok?
procesamiento y presentación antigénica. Resulta que los linfocitos T, la mayoría tienen un TCR constituidos por una cadena alfa y una cadena beta. Eso también ya lo sabemos, ya eso lo aprendimos. Este TCR es un heterodímero en donde más del 70% de los linfocitos T circulantes en sangre periférica tienen una cadena alfa y otra cadena beta. Quiere decir que el 20%, 30% restante son linfocitos T cuyo TCR está constituido con una cadena gamma y una cadena delta. Y es por eso que nosotros en su debido momento dijimos que existen dos tipos de linfocitos T según su receptor antigénico. Hay linfocitos T con un TCR alfa beta y hay linfocitos T con un TCR gamma delta. ¿Ok? Bien. Como hay un 70% de prevalencia de linfocitos alfa beta, quiere decir entonces de que la mayoría de nuestros linfocitos a nivel periférico, ubicados en los ganglios, en las amígdalas, en las placas de Peyer, en el tejido linfoide asociado a las mucosas, tanto del intestino como de la mucosa respiratoria, la mayoría de los linfocitos T que allí se encuentran son alfa beta. Precisamente una de las principales diferencias entre un linfocito alfa beta y un linfocito gamma delta es la forma como se activan y la forma como reconocen antígenos. Los linfocitos alfa beta, que son la mayoría, necesitan reconocer péptidos antigénicos presentados a través de moléculas HLA. Y es por eso que podemos comenzar a entender esta figura. Aquí estamos viendo la membrana plasmática de una célula presentadora de antígeno que usa sus moléculas HLA, en este caso clase 2, para presentar un fragmento antigénico a este linfocito T helper o CD4 positivo. ¿Ok? De esta forma es como nuestros linfocitos T alfa beta se activan. Y esta es la primera señal o el primer estímulo que necesita el linfocito T para iniciar a un proceso altamente complejo que se llama activación del linfocito T. ¿Qué hemos aprendido hasta la fecha? Nosotros ya aprendimos que la interacción que existan entre las citoquinas que liberan las células presentadoras de antígenos, esas citoquinas pueden polarizar la respuesta celular hacia un perfil TH1, hacia un perfil TH2, hacia un perfil TH3, hacia un perfil TH17, TH22 y demás. Es decir, esa intimidad que existe entre las células presentadoras de antígeno y las citoquinas que ellas liberan, además de la presentación antigénica, eso polariza la respuesta celular y esa es la razón por la cual nosotros como médicos, en algunos escenarios, como por ejemplo infecciones, logramos identificar en el paciente algunas evidencias que no observamos en otras infecciones. Ejemplo, la secreción purulenta, que es un hallazgo típico de las infecciones bacterianas, es un ejemplo de una presentación antigénica y de una respuesta celular de un perfil TH1. Ese tipo de respuesta celular libera interleuquina 8, la cual atrae a los neutrófilos y los neutrófilos, por ser células fagocíticas, fagocitan a la bacteria, degranulan, rompen sus gránulos,
se libera mieloperoxidasa, se forma el ácido hipocloroso y se tiñe esa secreción, ese exudado de un aspecto amarillo verdoso. Eso es lo que explica la formación del pus. Y dependiendo el sitio donde se esté llevando a cabo la infección, usted lo puede encontrar. Si el paciente tiene una meningitis bacteriana y usted le hace una punción lumbar, cuando usted esté extrayendo el líquido cefalorraquídeo, usted va a observar que ese líquido va a tener un aspecto purulento. Y en medicina, ¿qué quiere decir aspecto purulento? De color amarillo verdoso. Si el paciente tiene una artritis séptica, tuvo un trauma abierto y la herida se infectó. A los 3 días de haber tenido el trauma, el paciente comenzó a tener edema, enrojecimiento, dolor y fiebre alta a nivel de la rodilla. Usted le hace una extracción de líquido sinovial y lo manda al laboratorio, y cuando está haciendo la extracción del líquido sinovial te das cuenta que tiene un aspecto amarillo verdoso, es decir, un líquido sinovial purulento. El paciente va a la consulta, un joven, manifestando que tiene una secreción purulenta a través de la uretra. Secreción purulenta quiere decir de que está botando una secreción amarilla verdosa. Entonces, esos aspectos que son comunes en medicina, eso tiene una explicación. Y es por eso que nosotros inmediatamente como médicos, cuando vemos ese tipo de secreción, usted inmediatamente asocia ese tipo de hallazgo con una infección bacteriana. Sin embargo, en inmunología clínica existen algunas enfermedades en donde puede haber secreción purulenta sin necesidad de que haya una infección. Por eso es que no podemos aprender las cosas de forma técnica y de forma memorística. Lo de que debemos es razonar. ¿Ok? Y eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, en una infección viral no vas a encontrar este tipo de hallazgos. No vas a encontrar ese aspecto amarillo verdoso. No vas a encontrar secreciones purulentas. Al menos que sobre la infección viral inicial exista una sobreinfección, que es diferente. Las sobreinfecciones, como lo indica su nombre, corresponden a infecciones secundarias que se presentan sobre una infección primaria que inició todo el proceso inflamatorio. Eso se llama sobreinfección, y eso ocurre con algunas infecciones virales respiratorias en donde el paciente al principio tiene es una secreción hialina, es decir, transparente, pero lamentablemente el paciente se sobreinfecta y de lo que en un principio era de color transparente se convirtió en un color amarillo verdoso. Entonces, no es que la infección viral genere esa secreción purulenta típica de las bacterias, es simplemente que sobre la infección viral primaria hubo una sobreinfección bacteriana. ¿Ok? Entonces, podemos concluir tentativamente con lo siguiente. La presencia de material purulento es típico de una infección bacteriana y la ausencia de ese material purulento ante la evidencia de una infección es típico de un proceso viral. Vamos a hacerlo entonces de otra manera. Inmunológicamente, para el sistema de defensa, los antígenos se dividen en dos tipos: extracelulares e intracelulares, siendo las bacterias, los hongos y algunos parásitos ejemplos de microbios extracelulares, mientras que los virus y algunos parásitos intracelulares son ejemplos de microorganismos intracelulares, valga la redundancia. ¿Ok? Virus, ejemplo de microbios intracelulares; bacterias y hongos, ejemplo de microbios extracelulares. ¿Por qué es importante este comentario? Porque precisamente en el momento en que tú tienes una infección,
Dependiendo el tipo de microbio, si es extracelular o intracelular, así participará la célula presentadora de antígeno. Y de esa forma se realizará el procesamiento y la presentación antigénica. Hoy en día se ha podido demostrar de que existen dos formas para procesar y presentar a los antígenos que nos están infectando. Hay una forma que se conoce como la vía del fagolisosoma, tal cual como lo está observando aquí. ¿Lo observa? ¿Se está proyectando la diapositiva? Sí, profe. Ok. Claro, profe. Esta vía se llama la vía del fagolisosoma. Y esta otra vía que te voy a mostrar acá, me adelanto un poco, se llama la vía del proteosoma. Entonces, hay dos vías por donde nosotros podemos procesar y presentar un antígeno, por la vía del fagolisosoma y por la vía del proteosoma. Entonces puede anotar en su libreta, por la vía del fagolisosoma se van a procesar los antígenos extracelulares. Ejemplo, bacterias y hongos. Mientras que por la vía del proteosoma se van a procesar antígenos intracelulares, como por ejemplo los virus. Entonces ya yo puedo comenzar a concluir de que en el momento en que yo tengo una infección, la respuesta inmune frente a esa infección no va a ser igual. No es lo mismo la forma como yo me defiendo ante un virus que la forma como me defiendo ante una bacteria. No es igual. Y es por eso que usted como médico, cuando está explorando a su paciente, va a encontrar en el paciente con infección bacteriana algunos hallazgos que no lo vas a encontrar en el paciente infectado por un virus. Y todo eso, ¿en dónde reposa? Esa diferencia exactamente dónde radica, en la forma como se reconoce, se procesa y se presenta la bacteria y el virus. La bacteria se procesa a través de esta estructura que se llama el fagolisosoma, mientras que el virus se procesa a través de una estructura que se conoce como el proteosoma. Entonces vamos a comenzar a conocer los detalles al respecto. Vamos a iniciar por la vía del fagolisosoma. ¿Ok? Vamos a iniciar por aquí. Esta vía del fagolisosoma es la vía que comúnmente utilizan nuestras células presentadoras de antígenos cuando reconocen antígenos extraños de tipo extracelular. Pues lógicamente los microbios presentan unas estructuras moleculares que eso es reconocido por los receptores de la respuesta inmune innata. Ese tipo de estructuras moleculares, recuerden que se llaman PAMs. Y un PAMS quiere decir patrón molecular asociado al patógeno. Entonces, un PAMS, ¿qué viene siendo, profe? Para entenderlo mejor, un PAMS no es más que una estructura molecular que tenga la bacteria, que tenga el hongo, que tenga el parásito. Ejemplo, las bacterias gram positivas se caracterizan por tener una estructura que se conoce como péptidoglucano en grandes cantidades. Por tanto, ese péptidoglucano de las bacterias gram positivas será un PANS, porque ese tipo de estructura puede ser reconocido por receptores de la respuesta innata. Y eso lo vamos a ver la próxima semana cuando comencemos a hablar sobre inflamación, respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa en la respuesta inflamatoria. Entonces, cuando nosotros identificamos los patrones moleculares asociados a los patógenos a través de nuestros receptores de la respuesta innata
inmediatamente nosotros comenzamos un proceso de invaginación de la membrana citoplásmica, que es lo que usted está observando en esta imagen. Miren cómo la membrana citoplásmica de la célula presentadora de antígeno comienza a invaginarse. ¿Cuál es el propósito de esta invaginación? Formar una estructura, formar una vacuola. Esta vacuola que se va a formar producto de la invaginación de la membrana se conoce como fagosoma. ¿Y qué estamos observando aquí? ¿Qué nos indica la flecha? La flecha nos está indicando de que este microbio que anteriormente estaba extracelularmente, producto de esta invaginación, ya se encuentra dentro. Lo que antes estaba fuera del citoplasma, ahora está dentro del citoplasma. Pero se encuentra dentro del citoplasma embedido en una estructura que se llama fagosoma. Entonces, esto que usted está viendo aquí tentativamente fue lo mismo que le enseñaron allá en primer semestre en sus clases de biología celular, siendo que esto en sus clases de biología se conoce como endosoma. Y a usted le enseñaron de que existen dos tipos de endosomas, un endosoma primario y un endosoma secundario. ¿Ok? Acá, este fagosoma viene siendo el endosoma primario. Pero entonces, ¿por qué, profe, no hablamos de lo mismo? No hablamos de lo mismo porque en biología el término de endocitosis más que todo se relaciona con los procesos de digestión y alimentación celular. Pero como estamos en el contexto de inmunología, esta endocitosis que estamos viendo aquí es con fines de defensa, no con fines de alimentación o con propiedades metabólicas bioquímicas. ¿Ok? Es por eso entonces que esto se llama fagosoma. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a comenzar a realizar fagocitosis. Entonces, esta vacuola que se formó y que tiene dentro ese microbio se llama fagosoma. Pero este fagosoma en su interior no tiene absolutamente nada. Ese fagosoma en su interior no tiene absolutamente nada. Es por eso que ese microbio que se encuentra allí metido simplemente está limitado, pero no se está destruyendo. Lo tenemos allí limitado en ese sitio del citoplasma, pero allí no hay nada. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito es destruir este microbio como mecanismo de defensa. Entonces, ¿qué hace nuestra célula presentadora de antígeno? Fusiona este fagosoma con este organelo citoplásmico que se llama lisosoma. De la fusión entre el fagosoma y el lisosoma se forma entonces una única estructura que recibe el nombre de fagolisosoma. De allí viene el nombre. De allí viene el nombre de la vía. ¿Ok? Entonces aquí se fusionan estas dos estructuras y se forma esta única estructura que se llama fagolisosoma. Entonces, ¿qué estamos observando aquí en este fagolisosoma formado en comparación con este fagosoma que mostrábamos anteriormente? De que aquí, en este fagosoma, vemos al microbio entero, intacto. Pero en este fagolisosoma ya lo vemos que se ha destruido o degradado. Entonces usted dirá, profe, ¿y cómo se lleva a cabo esta destrucción de este microbio? ¿Cómo se logra realizar eso? Eso se logra realizar gracias a la acción de todo ese componente que contienen los lisosomas en su interior. Entonces es aquí en donde nuevamente los conceptos que aprendimos en biología celular comenzamos a ponernos en contexto de la inmunología. El lisosoma es el organelo responsable de la digestión celular. ¿Por qué? Porque el lisosoma contiene ácido clorhídrico y una serie de enzimas que reciben el nombre de hidrolasas ácidas.
contiene también catepsinas y también tiene las estructuras necesarias para poder activar a este sistema enzimático que se llama NADPH oxidasa. Ah, entonces ya comienza a coger forma, profe. Si hablamos entonces de que se activa el complejo NADPH oxidasa, ¿esto a qué va a favorecer? Lo que ya usted ha aprendido conmigo, el NADPH oxidasa durante la fagocitosis, ¿qué permite? ¿Qué se sintetiza? ¿Qué se obtiene con la participación de esta enzima? ¿Qué aprendió usted? Cuando se activa el complejo NADPH oxidasa, en el momento en que estamos fagocitando a un microbio, ¿qué se produce? ¿Qué se sintetiza? ¿Sí me están escuchando? Siento que se desconectó esto. ¿Se desconectó? Sí, profe, se desconectó. Sí, pero me estás escuchando bien. Ahora sí, pero por parte Ah, ya, se ahora sí. desconectó. Bueno, pues entonces ya estás conectado. Respóndeme la pregunta. Cuando se activa el sistema NADPH oxidasa, ¿qué se forma? Profe, las especies reactivas de oxígeno, lo que vimos. Especies reactivas de oxígeno. Muy bien. ¿Y esas especies reactivas de oxígeno qué propiedades inmunológicas tienen? Ellas son las que van a deteriorar las partes, eh, o sea, por decirlo así, las partes del virus. Bueno, en este caso Excelente, de la bacteria. En este porque caso de la estamos hablando bacteria. que es por fuera de la célula, sí, la bacteria. Ok, ok. Entonces, profe, ya aquí estamos entendiendo qué es lo que sucede aquí. Entonces, aquí se producen especies reactivas de oxígeno, especies reactivas de nitrógeno, que son sustancias químicas con propiedades bactericidas. Y es precisamente lo que yo necesito. ¿Y qué dije yo? Que aquí en el fagosoma el microbio está intacto. Todavía no lo he destruido, pero para poderlo destruir, para poderlo eliminar, necesito fusionar el fagosoma con el lisosoma. Entonces ya entendemos por qué todas esas enzimas que contiene el lisosoma en su interior, en el momento de la fusión, se liberan. Y cuando ellas se liberan, ellas destruyen a ese microbio. Por eso es que aquí estamos viendo restos o fragmentos antigénicos. El ácido clorhídrico, las hidrolasas ácidas, las catepsinas y el complejo NADPH oxidasa. Eso es lo que garantiza la lisis y destrucción del microbio. Y aquí se obtienen fragmentos antigénicos. ¿Ok? Muy bien. Resulta y pasa que este linfocito T, él a través de su TCR no reconoce este microbio así como está. Para que este linfocito T se active y dé inicio a una respuesta inmune celular, este microbio debe ser procesado y presentado. Es decir, es necesario esto que estamos discutiendo para poder garantizar de que el linfocito T se active. Entonces ya aquí lo estamos procesando. Y aquí lo estamos procesando. Entonces, ¿qué dijimos al principio de la clase? De que las moléculas HLA son las que sirven como puente para estimular al linfocito T. Entonces, es aquí en donde las moléculas HLA comienzan a tener su participación. En la vía del fagolisosoma, las moléculas HLA que participan en el procesamiento y presentación antigénica son las moléculas HLA clase 2. Y esas moléculas HLA clase 2 están almacenadas en el retículo
endoplásmico. ¿Vale? ¿Qué aprendimos nosotros hace un par de semanas atrás? De que las moléculas HLA tienen un dominio que se llama dominio variable y en ese dominio tienen un pocket o un bolsillo, esta hendidura que estuvimos viendo aquí. ¿Y qué dijimos nosotros? Que en esa hendidura es en donde se va a unir la molécula HLA con el fragmento antigénico. Pero entonces yo ahora hago una pregunta. Si analizamos todos estos fragmentos antigénicos que estamos viendo aquí, que son el producto de la lisis del microbio, y cuando vemos la participación de las moléculas HLA, de todos estos fragmentos antigénicos, ¿cuál es el único que se está reconociendo por la molécula HLA? Este que estamos viendo aquí, este que estamos señalando aquí. Yo hago entonces una pregunta. Entonces, este fragmento antigénico que yo estoy señalando aquí, este que está aquí, ¿por qué no se está reconociendo y por qué no se está presentando a nivel de la membrana? Y este que estoy señalando aquí, ¿por qué no se está reconociendo y por qué no se está presentando a nivel de la membrana? ¿Por qué solamente de todos estos fragmentos es este el que se está reconociendo y posteriormente es el que se está presentando para estimular al linfocito T? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? Profe, porque es como compatible Muy bien, me gusta ese concepto, muy bien. ¿Me estás entendiendo el mensaje? ¿Es compatible? Yo sé lo que me quieres decir, profe, son complementarios. exacto, eso. Muy bien, muy bien. El doctor que me está participando, ¿cómo se llama? Yo soy Javier Yañez. Javier, muy bien, Javier. Muy bien, Javier. Entonces, profe, de todos estos fragmentos que se están obteniendo producto de la fragmentación bacteriana, solamente es este el que se está reconociendo porque es el que es compatible con la estructura del dominio variable. Recuerde que en biología molecular, las uniones entre ligandos y receptores deben ser compatibles, deben ser complementarias. Debe existir una relación que permita la unión exacta entre esas dos estructuras. Entonces, si analizamos la estructura de la hendidura, observamos que de todos estos fragmentos, el que tiene una estructura complementaria y compatible es este fragmento. ¿Ok? Entonces yo hago una pregunta. Yo hago una pregunta. Imaginémonos que esta bacteria es una Escherichia coli. Esa es una enterobacteria y es el agente responsable de las infecciones de vías urinarias, tanto superior como inferior. Es el más común. E. coli, Escherichia coli. Yo hago una pregunta. Imaginémonos que hay 5 pacientes infectados con Escherichia coli. ¿Será que esos 5 pacientes que tienen esta infección, ellos van a reconocer este mismo fragmento antigénico o pueden reconocer fragmentos antigénicos diferentes? ¿Qué creen ustedes? 5 pacientes infectados con la Escherichia coli. Ellos están defendiéndose. Ellos reconocen a la bacteria, la procesan, la fragmentan y utilizan sus moléculas HLA para presentar al linfocito T, y es por eso que el linfocito T de ellos se activa, libera citoquinas, y es por eso que ellos cuando fueron a la consulta tenían fiebre, escalofrío, malestar general. Ahí está la respuesta celular. Entonces mi pregunta es, en el momento en que esos pacientes se infectan con la bacteria, ¿todos van a reconocer el mismo fragmento? ¿Sí o no? Profe, yo creería que hay diferentes. ¿Por qué?
porque sabemos que los linfocitos T de cada uno, o sea, no son diferentes por la recombinación y todos esos Ok, procesos. y solamente los linfocitos T. No, también las moléculas de HLA. Excelente, excelente, excelente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dependiendo mi molécula HLA, eso me genera a mí la capacidad para reconocer o no algunos fragmentos. Eso me permite entender aún más que el tipo de molécula HLA que yo reciba por parte de mi papá o por parte de mi mamá es lo que condiciona a que yo tenga la capacidad para reconocer estos fragmentos antigénicos y poder estimular a mi linfocito T. Es decir, que los 5 pacientes que se infectaron, no podemos garantizar de que ellos vayan a tener la misma respuesta. ¿Por qué? Porque ellos tienen moléculas HLA diferentes y también tienen TCR diferentes, a pesar de que tienen el mismo microbio. Entonces yo hago una pregunta. En el contexto, utilizando este mismo ejemplo, pero cambiando una infección de vías urinarias por el COVID-19, ¿cómo puedes entender entonces de que 5 pacientes infectados con el mismo virus, a uno no le dé síntomas, a otro le da un cuadro catarral, pero leve, a otro le da una neumonía, pero la trata en casa, a el otro le da una neumonía que logran hospitalizarlo, dura cierto tiempo ya en hospitalización, logra superarlo. A otro le da una neumonía severa que cursa también con una disfunción multiorgánica, se vuelve séptico y lamentablemente se murió. Entonces tenemos 5 pacientes infectados por el mismo virus, pero hay uno que no tiene nada, otro que tiene algo leve, otro que tiene algo moderado, otro que tiene algo severo y hay uno que se murió. Entonces aquí, usted como médico, ¿qué conclusión puede sacar? ¿El problema directamente es del virus? Tiene responsabilidad, sí, porque es el agente estresante, es el agente que llega y estimula el sistema. Pero también de qué depende las consecuencias que tengan un paciente en el momento de la infección. ¿Solamente del microbio o también existen algunas condiciones que pueden favorecer al desenlace de ciertas infecciones? Profe, la respuesta inmune del individuo, Por porque las respuestas supuesto. inmunes no son iguales. Excelente. Muy Son bien, cambios. doctor. ¿Cómo se llama el doctor que está participando? Jaime, Saumet. Ok, Jaime, excelente tu respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? ¿Cuál es mi objetivo? De que usted como médico que está aprendiendo inmunología y que está aprendiendo cómo se defiende el sistema y cómo nosotros nos defendemos ante un ataque, usted logra entender el por qué vas a tener pacientes que a pesar de tener el mismo microbio, ellos van a tener un espectro clínico diferente. ¿Y por qué lo estás entendiendo? Porque estás conociendo las intimidades de la respuesta inmune y ya estás aprendiendo de que existen algunas moléculas que son diferentes. Y dependiendo ese tipo de molécula que yo tenga, es decir, las moléculas HLA y el tipo de TCR, eso es lo que condiciona a que yo tenga algunas respuestas leves que me permitan a mí superar la infección o me pueden condenar a que yo tenga respuestas agresivas que sean amenazantes para mi vida y que de pronto yo me muera por esa condición. Es por eso que nosotros dijimos en un momento de que las moléculas HLA que tú recibas por parte de tu papá y por parte de tu mamá son las que te pueden hacer susceptibles o las que te pueden proteger de futuras enfermedades. Eso lo dijimos hace un par de semanas. Entonces aquí lo estamos entendiendo. Y también estamos entendiendo por qué muchos pacientes infectados con el SARS-CoV-2 tienen una respuesta inmunológica distinta. ¿Vio? Entonces, de todos estos fragmentos, según este ejemplo,
El fragmento que va a reconocer la molécula HLA clase 2 es este. ¿Por qué, profe? Porque es el que tiene una estructura que es complementaria a este dominio. ¿Ok? Pero recuerden que este dominio no va a ser igual entre todos los pacientes. ¿Por qué? Porque esto está constituido por aminoácidos. Y ya nosotros sabemos que este dominio se llama variable. ¿Por qué creen ustedes que se llama variable? Porque la secuencia de aminoácidos no es igual. Entonces, dependiendo del tipo de secuencia de aminoácidos que yo tenga aquí, así va a ser la estructura, así va a ser la forma. Y dependiendo de la estructura o de la forma, así tendré yo la capacidad de reconocer este o este. ¿Vale? Entonces, de todos estos fragmentos que se forman aquí, no todos los fragmentos van a ser reconocidos por todos los individuos, porque ellos son genéticamente diferentes. Algunos reconocerán, por ejemplo, este fragmento, otros reconocerán este fragmento, otros reconocen otros reconocen pero es el mismo microbio. Entonces, una vez que se reconoce el fragmento antigénico compatible con la hendidura, entonces la molécula HLA clase 2 se exporta hacia la membrana y una vez que está en la membrana plasmática, presenta este fragmento antigénico al TCR. ¿Ok? Como aquí participa una molécula HLA clase 2, el linfocito T que va a reconocer este fragmento antigénico es el linfocito CD4. Y es por eso que usted en sus apuntes debe tener algo que dice CD4 y HLA clase 2. Y también debe tener algo que dice CD8 HLA clase 1. ¿Ok? Entonces, las moléculas HLA clase 2 presentan péptidos antigénicos a los linfocitos T CD4. ¿Ok? Muy bien. Profe, usted me dice entonces de que estamos estimulando a un linfocito CD4. Profe, este linfocito CD4 puede polarizar su respuesta inmune hacia un perfil TH1 liberando interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. Es la típica respuesta inflamatoria. Fiebre, escalofríos, cefalea, malestar general, anorexia, somnolencia y demás. Pero también se puede polarizar hacia una respuesta TH2 con una liberación de citoquinas totalmente distintas. Interleuquina 4, interleuquina 5, interleuquina 13, y eso genera inflamación alérgica. Profe, o puede generar una respuesta totalmente reguladora, TH3, liberando interleuquina 10, factor transformante de crecimiento beta. ¿Qué quiere decir eso? De que la respuesta celular posterior a la presentación antigénica depende mucho de la interacción que exista entre las células presentadoras de antígeno y el linfocito T. Por eso es que nosotros dijimos hace un par de semanas que el tipo de interleuquina que secreta la célula presentadora de antígeno polariza la respuesta inmune celular. ¿Ok? Por ejemplo, la interleuquina 12 liberada por las células presentadoras de antígeno polarizan hacia una respuesta TH1. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? Que no solamente hay una sinapsis entre las células de la respuesta innata con las células de la respuesta adaptativa, en este caso, célula presentadora de antígeno y linfocito T. También hemos aprendido de que los linfocitos T, cuando responden a este tipo de estímulos, ellos liberan algunas sustancias que también pueden favorecer a la síntesis de ciertos anticuerpos. Y si ya comenzamos a hablar de anticuerpos, entonces estamos observando la participación de los linfocitos B. Entonces mira cómo existe una relación muy estrecha entre
la presentación antigénica, el linfocito T y el linfocito B. Y es así como usted se defiende. ¿Vio? Es así es como usted arma el rompecabezas. Llega el antígeno, es reconocido, es procesado, es presentado. El linfocito T se activa, libera citoquinas y dependiendo del tipo de citoquinas, eso puede favorecer a que se produzcan ciertos tipos de anticuerpos por parte de los linfocitos B. ¿Vio? Muy bien. ¿Por qué es importante este detalle? Porque se ha demostrado que existen algunas patologías en donde la presentación antigénica no se está realizando como debe ser. ¿Y cómo debe ser, profe? Recuérdeme, debe ser a través de una célula presentadora de antígeno, la cual tiene moléculas HLA clase 2, cadena alfa, cadena beta, dominios variables, dominios constantes. Aquí está la hendidura o sitio de unión al péptido. Este es el péptido, mira, este es el péptido antigénico. Y aquí estamos viendo el TCR alfa beta, que también tiene dominios variables y que este péptido antigénico va a ser reconocido por este linfocito T helper, ayudador. Es lo que hemos visto hasta ahora. Pero resulta que pueden existir algunas infecciones que favorezcan a una respuesta celular desproporcional. Eso condiciona a que el linfocito T comience a proliferarse y comience a liberar grandes cantidades de citoquinas. Eso se conoce como superantígenos. Los superantígenos son moléculas que son secretadas por algunas bacterias que lamentablemente no se van a unir a esta hendidura, sino que se va a unir lateralmente tanto a la cadena beta del TCR como a la cadena alfa de la molécula clase 2. Esta partícula que sirve como superantígeno recibe ese nombre porque esta forma de presentación atípica va a favorecer a una proliferación desmedida de linfocitos T. Y no solamente a una proliferación desmedida de linfocito T, sino a una liberación exagerada de citoquinas proinflamatorias. Un ejemplo típico de superantígenos es lo que se ha conocido actualmente con el síndrome de shock tóxico por enterotoxina estafilocócica. ¿Ok? El síndrome de shock tóxico por estafilococo aureus es una condición amenazante para la vida de los pacientes. Aquí tenemos una imagen. Este es un paciente pediátrico que está presentando lesiones severas producto del síndrome de shock tóxico, producto de una infección por estos cocos gram positivos que se llaman estafilococo aureus. Esta bacteria produce una exotoxina y lamentablemente esa exotoxina se comporta como un superantígeno. Es decir, se une de forma atípica tanto a las moléculas clase 2 como al TCR, se une de forma lateral. Entonces, esa exotoxina del estafilococo condiciona a que el niño comience a activar de forma desmesurada a los linfocitos y ellos a su vez comiencen a liberar grandes cantidades de citoquinas proinflamatorias. ¿Eso qué condiciona? Eso condiciona que en el momento de la infección, pues lógicamente hay un gran peso de citoquinas proinflamatorias. Y recordemos entonces cuáles son esas citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 8, factor de necrosis tumoral alfa. ¿Viste? Eso condiciona a que este niño tenga un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica amenazante para la vida de él. Mira la condición del niño, ¿ok? Fiebre alta, leucocitosis,
elevación de reactantes de fase aguda, ¿ok? Entonces, esto puede conllevar a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Eso a su vez puede generar en el paciente una falla multiorgánica y en el peor de los escenarios puede conllevar a la muerte del paciente. Y esto se presenta muy frecuentemente. ¿Ok? Son infecciones muy comunes en los pacientes pediátricos. Se llama síndrome estafilocócico o síndrome de shock tóxico por enterotoxina estafilocócica. ¿Vale? Muy interesante, y esto lo verán el próximo semestre en sus clases de microbiología. Simplemente estoy utilizando el ejemplo de la patología para que usted se dé cuenta de que todo esto que se está enseñando en inmunología, usted lo puede observar en su futuro accionar como médico en formación. ¿Yo? Muy bien. Profe, ¿existe otra vía? Claro que sí. Dijimos que así como existe la vía del fago o lisosoma, existe otra vía de procesamiento y presentación antigénica, que es la vía del proteosoma. En esta vía del proteosoma, nosotros vamos a procesar y a presentar microbios intracelulares, como por ejemplo los virus. Y si yo comienzo a analizar este dibujo en comparación con el primero, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Dónde está la invaginación de la membrana plasmática? ¿Dónde está el fagosoma? ¿Por qué aquí no se observan ese tipo de estructuras? Sencillamente porque estamos enfrente de una infección por un microbio intracelular. Por ser microbios intracelulares, son microbios que logran entrar a la célula a través de ciertos receptores. El microbio entra y lógicamente queda dentro del citoplasma, se replica y sobrevive intracelularmente. De allí su nombre. ¿Ok? Pero a pesar de que ese microbio se está replicando dentro de la célula, nosotros tenemos un mecanismo para identificar microorganismos intracelulares, no hay problema por eso. Nosotros también tenemos receptores de la respuesta innata que se encuentran a nivel citosólico, ¿ok? Son receptores tipo TOL, algunos receptores se llaman receptores tipo NOT, otros se conocen como CDS, que son sensores de DNA presentes en el citoplasma, y todos esos receptores forman parte de la respuesta innata que reconocen microbios intracelulares. ¿Ven? Bien. En particular con los virus, ¿qué es lo que sucede? Los virus son intracelulares porque él necesita infectar a la célula para utilizar a esta célula como una fuente o fábrica productora de nuevos viriones. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esta célula infectada? Comienza a sintetizar material genético del virus, comienza a haber transcripción, se sintetiza RNA mensajero viral y lógicamente todo eso favorece a la síntesis de proteínas virales. Pero estas proteínas virales pueden ser reconocidas y pueden ser procesadas en una estructura intracelular que se conoce como el proteosoma, de allí el nombre de la vía. ¿Y el proteosoma qué es, profe? El proteosoma no es más que una estructura cilíndrica que tenemos todos nosotros en el citoplasma, el cual está constituido por unas proteínas de bajo peso molecular que tienen la capacidad de tener actividad proteolítica. Entonces aquí estamos viendo las principales proteínas que forman parte del proteosoma. LMP7, LMP9. Esto quiere decir proteína de bajo peso molecular, 7 kilodaltons, y proteínas de bajo peso molecular, 9 kilodaltons. Como son
Enzimas con actividad proteolítica quiere decir entonces de que esta proteína viral que ingresa por aquí va a ser totalmente reducida a fragmentos más pequeños. ¿Por qué? Porque si hay proteólisis, quiere decir entonces de que se está hidrolizando el enlace peptídico, que es el que permite la polimerización de todos los aminoácidos que están constituyendo a la proteína del virus. Si aquí hay una hidrólisis, entonces se rompe el enlace peptídico y ya no vamos a hablar de proteínas, sino de fragmentos más pequeños, péptidos y aminoácidos. ¿Vio? ¿Vio? ¿Se está escuchando? Bioquímica, biología. Para poder llegar a este nivel, yo necesito que usted sepa de bioquímica, sepa que es un polímero, que es un monómero, que es un enlace peptídico, que es una enzima. ¿Vio? Y eso es simplemente porque usted decidió estudiar medicina. Y la medicina no es simplemente superé el primer semestre, superé el segundo y todo eso que aprendí ya que se me olvide porque voy para adelante. No, usted tiene es que enlazar conocimiento, porque es así como somos buenos médicos. Entonces, estos péptidos que son el producto de la proteólisis llevada a cabo en el proteosoma, esos péptidos necesitan ser transportados hacia el retículo endoplásmico. ¿Y por qué, profe? Porque es en el retículo endoplásmico donde se encuentran las moléculas HLA, tanto las clase 2 como las clase 1. Entonces existe una proteína que transporta péptidos antigénicos desde el citosol hasta el retículo endoplásmico. Se llaman TAP1 y TAP2, proteínas transportadoras de antígenos. Eso es lo que significa. ¿Ok? Entonces, esas proteínas transportadoras de antígenos transportan todos estos péptidos hacia el retículo endoplásmico y aquí en el retículo endoplásmico vamos a encontrar la molécula HLA clase 1, la cual está constituida por la cadena alfa y una cadena pequeñita que se llama beta 2 microglobulina. ¿Ok? Beta 2 microglobulina. ¿Vio? Esta molécula HLA, al igual que la clase 2, también tiene una hendidura, tiene un pocket o un sitio de unión a los péptidos. En este caso, la molécula clase 1 tiene los dos sitios de unión formados por la alfa 1 y alfa 2, dominio alfa 1 y dominio alfa 2. Estos dominios generan este sitio de unión y dependiendo la complementariedad o estructura, así se va a reconocer el péptido. Entonces, si tú analizas entonces este triángulo, este cuadrado y este círculo, y si tú analizas cómo es la estructura de esta hendidura, tú logras entender que de todos estos péptidos, el que tiene una estructura complementaria al sitio de unión es el círculo. Por eso es este péptido el que se reconoce, y no el cuadrado, y no el triángulo. Entonces, nuevamente hago la misma pregunta. Si tú tienes una infección viral y existen varios pacientes con la misma infección viral, ¿vamos a garantizar de que todos vayan a reconocer este péptido circular o existirán algunos que en vez de reconocer el circular reconocen el triangular o reconocen el cuadrado? ¿Qué creen? Profe, la respuesta es la misma que la de antes. Van a existir algunos que van a reconocer el cuadrado y el Excelente, triángulo. doctor. Excelente, doctor. Excelente. Profe, va a ser lo mismo. La única diferencia es que aquí no estamos hablando de una molécula clase 2, sino de una molécula clase 1. Pero ¿qué estuvimos explicando nosotros hace un par de semanas? De que yo heredo tanto por parte de mi papá como por parte de mi mamá, tanto moléculas clase 1 como moléculas clase 2. Vamos a echar para atrás. Vamos a echar para atrás para que no queden las cosas en el aire. Aquí no estamos aprendiendo así de mala manera. Aquí estamos aprendiendo porque queremos verdaderamente apropiarnos del conocimiento. Aquí estamos viendo la imagen que compartimos en su debido momento. Mírenlo aquí.
Dijimos que las moléculas HLA se encuentran en brazo corto del cromosoma 6. Este es el cromosoma 6 de mi papá. Y aquí estamos viendo todos los alelos que mi papá me transmite. Y aquí estamos viendo el brazo corto del cromosoma 6 de mi mamá. Y estos son los alelos de mi madre. Como yo soy el producto de una fecundación, quiere decir entonces de que yo estoy expresando sobre la membrana de mis células tanto las moléculas clase 1 de mi papá como las moléculas clase 1 de mi mamá. Y de la misma forma expreso las moléculas clase 2 de mi papá y las moléculas clase 2 de mi mamá. ¿Vio? Entonces, como dice el doctor, es lo mismo. Es lo mismo porque yo tengo tanto moléculas clase 1 como clase 2. Entonces, estos aspectos de inmunogenética son los que a nosotros nos permiten entender el por qué existen predisposiciones genéticas a que usted se defienda frente a ciertos microbios, a que usted padezca de ciertas enfermedades o a que usted esté protegido de ciertas enfermedades. Por eso es que en medicina existe algo que se llama antecedentes familiares. Ah, ya entiendo por qué en la historia clínica existe algo que se llama antecedentes familiares. Su mamá padecía de enfermedades. Sí, profe, mi mamá sufría de lupus. ¿Ah? Su papá sufría de ciertas enfermedades. Sí, profe, mi papá padecía de artritis reumatoide. ¿Vio? Por eso es que se llaman antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque a través de esa anamnesis, de esa entrevista que tú le haces al paciente, tú tratas de relacionar si lo que él te está comentando, si su motivo de consulta tiene alguna relación con los antecedentes paternos y maternos. Y esta clase te permite entender aún más. ¿Ok? Hombre, de pronto los síntomas que él está presentando es por la predisposición genética que está heredando de papá y mamá. Él me refiere que su mamá tiene lupus, el papá tiene artritis. Y el motivo de su consulta es que cada vez que se levanta en la mañana le duelen las articulaciones, se levanta con algo de fatiga y a veces le da fiebre. Entonces, con ese antecedente, ¿qué puedo pensar yo? De que él puede estar presentando un reumatismo y que él puede estar presentando una enfermedad autoinmune. Entonces, es así como tú haces medicina y es así como tú correlacionas y articulas lo que estás aprendiendo en este momento con lo que vas a hacer a futuro, para que tú entiendas por qué lo haces y no simplemente tragues entero que lo debes hacer porque sí, no, es entenderlo por qué lo debo hacer. Preguntas hasta ahora. Preguntas hasta ahora. No, profe. O sea que podemos hacer un quiz. Yo, cobarde. Hombre cobarde no goza mujer bonita, dicen por allí. ¿Vio? Entonces me piden oportunidades, pero ¿cuáles oportunidades? Vamos a hacer un quiz. Otro estudiante que de verdad tenga dolor porque perdió la asignatura me debe responder, hágalo mañana. Ah, pero lo que quiere es un trabajo escrito. Mira eso. Póngame un trabajo, profe. Porque vamos a hacer un quiz. Y demuéstreme que usted verdaderamente merece ese médico. Ah, pero tú me quieres demostrar con un trabajo escrito. Mira eso. ¿Por qué no me lo demuestras con conocimiento? Déjame hacerte un quiz. Déjame preguntarte y que tú me demuestres a mí que estás aprendiendo. Ah, pero me estás pidiendo es un trabajo de 3 o de 4 y que de pronto de esos 4 nada más trabajan 2. Y la mitad del trabajo es copiar y pegar. Y te hago un quiz de lo que tú me vas a entregar y ni siquiera lo ganas tampoco. Entonces, ¿qué me pides? ¿Que te regale la asignatura? ¿Mm?
Esa es Bueno, la gran profesor, diferencia. hagámoslo. Esa es la gran diferencia cuando tú tienes un docente que es médico, que es doliente, que sabe que tú vas a trabajar con pacientes. Y yo tengo una responsabilidad con ustedes. Pero si yo estoy lejos de saber que es una atención médica, si yo no tengo la más mínima idea que es tratar a un paciente, pues lógico, a veces puedo caer en eso del trabajito, porque es que yo no dimensiono el daño que le estoy haciendo al estudiante de medicina. Ayer me pasó algo muy curioso y lo voy a compartir con ustedes para que se den cuenta. Dejé unas órdenes médicas para tratar a un paciente y he dicho lo siguiente: aplicar 30 miligramos del medicamento X por cada kilogramo de peso, cada 24 horas, durante 3 o 5 días. Dejé eso y el médico que recibió el turno me llamó. ¿Cuánto le tengo que colocar, doctor? ¿Usted cree que eso lo hace un médico que ya tiene un título? O sea, que me estaba diciendo cuánto es, o sea, ni siquiera la capacidad de razonar. Oye, simplemente pesa al paciente y dependiendo de lo que él pese, multiplícalo por 30. Y eso que te da es lo que le vas a colocar en un día. Y eso lo vas a hacer por 3 o 5 días. Entonces, cuando yo veo médicos que están trabajando en un hospital y que uno le da una orden y que no saben qué hacer, yo me doy cuenta, mira, este se graduó a punta de trabajo, a punta de taller. Yo, y déjenme decirle, doctores, si usted me va a pedir oportunidad, que sean oportunidades en donde me demuestre que verdaderamente usted está comprometido, pero no por la vía del mínimo esfuerzo. Demuéstrame. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer, si quieren, todas las semanas un quiz por cada tema dado. Y hacemos una sumatoria de todo lo que usted sacó y da su nota del último corte. Y no hacemos examen final. Tema dado, tema evaluado. Y así acumulamos 6 notas. Se suma, se divide entre 6. Esa es su nota del último corte. ¿Te parece? Si no quiere de pronto que se acumulen todas las notas. Pero demuéstreme que usted quiere, pero no por la vía fácil. Entonces comienzan a comunicarse con la doctora Sirtori. La doctora Sirtori viene y me llama que, profe, los estudiantes, pero yo le digo a la doctora Sirtori, doctora, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos un compromiso con la sociedad. La Universidad Libre no es una casa de beneficencia, es una universidad acreditada que forma profesionales para la sociedad. ¿Vio? Entonces, cuando ustedes se acerquen a su monitor, háganlo con un objetivo, pero no utilizando a su monitor para que intercedan por ustedes, porque por parte mía no van a lograr nada, al menos que sea una propuesta lógica, típica de un estudiante que verdaderamente se quiere comprometer conmigo. Si me va a escribir, que sea para algo que valga la pena, pero no para que yo esté fomentando la mediocridad. ¿Estamos o no estamos? Así es, profe. Así, es así. ¿Y qué ha observado usted? Yo a usted le comparto mi experiencia. Cada vez que tengo un caso que sé que le va a servir a mi estudiante, compártalo.
a través del monitor. Doctora, compártelo con sus compañeros y le mando un resumen de la historia clínica, de mis apuntes, reservando el nombre del paciente. Mire que usted no ve nombre, porque a mí no me interesa eso. Lo que me interesa es que usted vea cómo se hace la historia clínica y todo lo que usted está aprendiendo en inmunología, eso se hace en la práctica médica. Estamos formando médicos, doctores. Nos quejamos de la mala atención, nos quejamos de que hay médicos malos. Entonces yo debo ser exigente con mis estudiantes. Bueno, muy bien. Profe, Diga. que aquí en el grupo de cuarto semestre todos estamos de acuerdo con esa propuesta que usted hizo de hacer los quizzes por los temas que vamos dando. Bueno, fabuloso. Excelente. Claro. Y no tiene que estudiar todos esos temas juntos. Tema dado, tema evaluado. Tema dado, tema evaluado. Vamos a sacar un espacio de la semana en donde ya sabemos que ese día tenemos evaluación del tema. Y así acumulamos. Si damos 6 temas, son 6 quizzes. Se suman las 6 notas. Se dividen entre 6. Esa es su nota del último corte. Profe, una Listo, pregunta, ¿y profe. nos mandaría algún material también? Ahí está. ¿Sí? ¿Qué material te puedo mandar? Libro. El libro, papi. El libro de Abbas. Mira eso. Quieren estudiar es del video que dura la clase. La hora y media, las 2 horas que dura la clase. De ahí quiere estudiar. Y sin embargo, le pregunté de lo que estaba en el video y mira lo que pasó. Bueno, muy bien. Entonces, yo afino entonces con la monitora y ahí cuadramos cómo vamos a hacer entonces la estrategia, ¿ok? Bueno, muy bien. Seguimos. Seguimos. Profe, la respuesta entonces, mediada por la presentación antigénica, moléculas HLA clase 1 presentando péptidos antigénicos a los linfocitos TCD8, eso favorece entonces a que el linfocito TCD8, que es citotóxico, él se active y comience a liberar entonces sustancias con propiedades citotóxicas, de allí su nombre, como por ejemplo perforina, granzima, granulicina. ¿Ok? La perforina agujera la membrana de la célula infectada por el virus y a través de ese agujero formado ingresa la granzima y la granulicina. Esa granulicina rompe todas las estructuras del citoplasma y la granzima altera el material genético. Y es por eso que se ha demostrado que ejercen efectos citotóxicos. Lógico, si yo sé que una célula se convierte en una fábrica productora de nuevos viriones, entonces destruyendo la célula, yo voy a impedir que se sigan produciendo nuevos virus. ¿Ok? Yo voy a impedir que se sigan produciendo nuevos virus. ¿Vale? Entonces, ya yo estoy entendiendo por qué ese tipo de linfocito recibe ese nombre. ¿Ok? Linfocito TCD8 citotóxico. Ahora, todo esto que hemos aprendido, eso tiene resorte sobre la respuesta inmune frente a cada uno de los microbios. Ejemplo, aquí estamos viendo las infecciones virales. ¿Cómo es la respuesta inmune generada frente a un virus? La respuesta inmune frente a los virus principalmente es mediada por linfocitos T. Podemos observar la participación de linfocitos TH1. Entonces usted inmediatamente dirá, profe, pero si es un virus, ¿por qué es un linfocito helper? ¿Por qué no es un CD8? Porque muchas veces ocurre un fenómeno que se conoce como entrecruzamiento. El entrecruzamiento del procesamiento antigénico consiste
en que muchas veces, el fenómeno que ocurre aquí en el proteosoma, ¿verdad? Y al igual que el fenómeno que ocurre dentro del fagolisosoma, eso puede liberarse. Ese material se puede liberar. Por ejemplo, los microbios que se encuentran en el fagolisosoma, muchas veces el fagolisosoma se rompe. Y cuando se rompe el fagolisosoma, lo que en un principio era extracelular, pero una vez que se rompe el fagolisosoma, ya es intracelular. Y es por eso que podemos observar que simultáneamente tú puedes tener respuesta mediada por linfocitos T helper y respuestas mediadas por linfocitos TCD8. En el caso de los virus, muchas veces usted fagocita la célula infectada por el virus. Pero si yo fagocito a la célula infectada por el virus, esa célula llena de virus la voy a procesar por la vía del fagolisosoma. Quiere decir entonces de que corro el riesgo de que esté presentando péptidos virales a través de moléculas HLA clase 2. ¿Vio? ¿Vio? Entonces, no se trata de aprenderse esto de memoria, es simplemente tener el concepto claro y posteriormente entenderlo. ¿Vale? Entonces, en la respuesta inmune frente a los virus, juega un papel importante los linfocitos T. Tanto linfocitos TH1 como linfocitos T citotóxicos, las células NK. ¿Ok? Recuerden que las células NK realizan un fenómeno que se conoce como citotoxicidad celular, mediada por anticuerpos. ¿Ok? Aquí tenemos inmunoglobulina G, que son anticuerpos supremamente importantes y ya nosotros aprendimos de eso. Los anticuerpos pueden neutralizar al virus, opsonizar al virus. Esos anticuerpos que usted forma neutralizan al virus y eso impide a que el virus se una con el receptor que sirve como puerta de entrada. Entonces podemos decir que la respuesta inmune frente a los virus principalmente está mediada por linfocitos TH1, linfocitos T citotóxicos, células NK. También está mediada por inmunoglobulina G, que la mayoría de ellas son anticuerpos neutralizantes. Profe, y así como nosotros nos defendemos contra los virus, ¿qué sucede con los otros microbios? En el caso de las bacterias, la respuesta inmune más eficaz frente a la bacteria es la fagocitosis y la opsonización. ¿Ok? La fagocitosis y la opsonización. Y mira que si tú te devuelves acá, vas a encontrar que en la respuesta inmune frente a los virus, la fagocitosis no es el tipo de respuesta inmune eficaz para resolver una infección viral. ¿Vio? Mira que aquí, en una infección viral, la respuesta inmunológica que es más eficaz es la respuesta inmune mediada por células, es decir, mediada por linfocitos T. ¿Vio? Pero aquí, frente a una bacteria, la respuesta inmunológica más eficaz es la fagocitosis, junto con la opsonización. Entonces, si hablamos de fagocitosis, entonces estamos hablando de la presencia tanto de macrófagos como de neutrófilos, porque son las dos células fagocíticas. Pero si usted me dice a mí que también hay opsonización, entonces vamos a hablar sobre anticuerpos, que son opsoninas, y algunos fragmentos del complemento, que también es un tema que vamos a discutir. Lo tenía programado para el día de hoy, pero nos hemos extendido. Ese sería el próximo tema. ¿Ok? Se forma una estructura que lo vamos a explicar más adelante, que se llama el complejo de ataque a la membrana. También se liberan algunas enzimas y algunas defensinas. Todo esto forma parte de la respuesta inmune frente a las bacterias. Desde el punto de vista de linfocitos, los linfocitos TH17 y la interleuquina que ellos liberan, que es la interleuquina 17, también juegan un papel importante en la respuesta inmune frente a las bacterias. Entonces aquí estamos viendo los neutrófilos, miren, estamos viendo aquí anticuerpos, estamos viendo aquí a un macrófago. ¿Okay?
Entonces mira que si tú comienzas a analizar los mecanismos de respuesta inmune frente a la bacteria en comparación a los mecanismos de respuesta inmune frente a los virus, hay una respuesta totalmente distinta. Hay una respuesta totalmente distinta. ¿Ok? Muy bien. Profe, ¿qué sucede con los hongos? Hombre, con los hongos decíamos que los hongos y las bacterias son microorganismos extracelulares y es por eso que la fagocitosis también es muy eficaz en el momento en que usted tiene infecciones virales, infecciones por hongos, perdón. Entonces aquí estamos viendo la participación de neutrófilos y de macrófagos. También es importante la inmunidad mediada por células. La inmunidad mediada por células. Por lo tanto, los linfocitos juegan un papel clave también, los linfocitos TH17. También es importante las opsoninas, como por ejemplo los anticuerpos y algunos factores del complemento, los cuales forman el complejo de ataque a la membrana, secretan algunas sustancias como las defensinas y también pueden activar a los linfocitos helper del perfil TH1. Con los parásitos, bueno, con los parásitos debemos decir lo siguiente. Con los parásitos debemos decir lo siguiente. Los parásitos se dividen en varios grupos, porque hay parásitos grandes, como es el caso de los helmintos o las lombrices, y hay parásitos pequeños. Hay parásitos unicelulares y hay parásitos pluricelulares. Dentro de los parásitos unicelulares están los protozoarios, como por ejemplo las amebas, la entamoeba histolítica, la entamoeba coli, el toxoplasma gondii, ¿okay? El trypanosoma cruzi. Todo eso usted lo va a ver el próximo semestre en sus clases de microbiología. Entonces, frente a los protozoarios, por ser parásitos unicelulares, usted sí los puede fagocitar. Y es por eso que aquí vemos que la fagocitosis es un mecanismo eficaz para poder resolver algunas infestaciones parasitarias. Al igual que la fagocitosis, la citotoxicidad también es importante. ¿Ok? Entonces aquí tenemos algunos mecanismos de respuesta inmune. Si hablamos de fagocitosis, entonces estamos hablando de la presencia de macrófagos o de neutrófilos. Existe riesgo de que se formen algunos granulomas. Los granulomas se forman porque muchas veces se fagocita el parásito, pero no se logra destruir. Muchas veces el parásito tiene mecanismos para evadir la fagocitosis, sobrevive dentro del macrófago y eso es lo que favorece a la formación de algunos granulomas. ¿Ok? En cuanto a la respuesta inmune celular, los linfocitos juegan un papel importante, los linfocitos TH1 y los linfocitos citotóxicos también. También es importante la activación del complemento y en algunas ocasiones la síntesis de anticuerpos neutralizantes. Aquí tenemos otros parásitos, los que yo les comentaba, los que no son unicelulares, los que son pluricelulares, como ejemplo las lombrices, el Ascaris lumbricoides, la Taenia solium, la Taenia saginata, el Strongyloides stercoralis, todas esas lombrices que también usted va a aprender el próximo semestre. Los helmintos, por el hecho de que son grandes, la fagocitosis no es que sea eficaz. Entonces usted dirá, profe, y si la fagocitosis no es eficaz, entonces usted ¿por qué la tiene aquí? Yo la tengo aquí porque este tipo de lombrices producen huevos. Entonces usted sí puede fagocitar un huevo de Ascaris lumbricoides. Usted sí puede fagocitar un huevo de Strongyloides stercoralis. Usted sí puede fagocitar un huevo de una Taenia solium. ¿Ok? Lógico, si yo fagocito los huevos, yo estoy eliminando los futuros parásitos que de allí van a salir. ¿Vale? Pero mira que con las lombrices, aquí juega un papel muy, muy sutil los eosinófilos y la inmunoglobulina E, que también lo aprendimos en su debido momento. ¿Ok? Como son lombrices grandes,
La fagocitosis contra una lombriz es imposible. Entonces lo que nosotros hacemos es producir anticuerpos de tipo IgE por el tipo de estructura química que tiene, son carbohidratos. Eso polariza a que la respuesta sea una respuesta TH2, liberando interleuquina 4, 5 y 13. La interleuquina 5 favorece la síntesis de eosinófilo a nivel de la médula, mientras que la interleuquina 4 y 13 favorece la activación del linfocito B y la síntesis de inmunoglobulina E. Este anticuerpo se va a unir a receptores de alta afinidad presentes en los eosinófilos, de tal forma que cuando este anticuerpo sensibilizado sobre el eosinófilo reconocen al parásito, degranulan al eosinófilo y el eosinófilo comienza a liberar proteínas básica mayor. ¿Ok? Liberan algunas enzimas y pueden liberar algunas especies reactivas de oxígeno. ¿Ok? Eso también favorece a la activación de las células cebadas, que son los mastocitos. El mastocito rompe el gránulo y cuando se rompe el gránulo se libera histamina. Cuando se rompe el gránulo del mastocito, esa histamina que se libera aumenta el peristaltismo. Y el incremento del peristaltismo lo que favorece es arrastrar a la lombriz, la arrastra, la arrastra, la arrastra por todo el tubo digestivo hasta que llega al ano. Y es por eso que usted observa de que al niño le salen lombrices por el ano. No es porque la lombriz quiera salir. Recuerda que es un parásito. Él necesita nutrirse a partir del tubo digestivo del niño. Que el niño expulsa la lombriz es diferente. Y estos son los mecanismos de respuesta inmune que permiten entender cómo es que se expulsan las lombrices. Entonces, miren lo interesante de estas últimas diapositivas. Somos estudiantes de medicina. Los principales motivos de consulta son las infecciones, pero yo tengo que saber diferenciar si es una lombriz, si es un protozoario, si es un hongo, si es una bacteria o si es un virus lo que está produciendo la infección. Pero para poder tener un diagnóstico, yo debo tener conceptos básicos en inmunología, conceptos básicos en microbiología. Y es lo que tú estás aprendiendo en este momento. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, dejemos hasta aquí, doctores. Ya no me da tiempo de dar la otra clase. La clase que corresponde es la clase sobre el complemento, que es esta que ya tengo aquí en el escritorio. ¿Ok? Sistema del complemento. Con el tema de complemento finalizamos todo lo que es inmunología básica y damos inicio a lo que es inmunología clínica. ¿Ok? Después que hablemos sobre el complemento, vamos a hablar más adelante sobre inflamación, hablaremos sobre reacciones alérgicas, hablaremos sobre enfermedades autoinmunes y enfermedades autoinflamatorias y terminaremos con las inmunodeficiencias y si nos da chance, hablaremos sobre respuesta inmune frente a trasplantes. Pero ese es el panorama que nos espera en este último corte. ¿Ok? Listo, profe. Vale, entonces, Sí, profesor. déjenme y yo organizo cuáles son los temas que hacen falta, así como se los mencioné. Voy a sacar el número de temas y para no ser tampoco tan tedioso, podemos hacer una evaluación por cada 2 temas, para tampoco caer en el abuso, porque recuerden que yo también tengo otros compromisos y no voy a disponer del tiempo, ¿ok? Pero sí me parece interesante y me gusta mucho el compromiso, me satisface eso, a pesar de que sientan que los estoy regañando, pero me siento satisfecho en que me hayan aceptado mi propuesta, porque es una propuesta que yo como docente, formador de médicos, me siento yo más comprometido. Ojo que no les voy a faltar, ¿ok? Les prometo que no les voy a faltar. Vamos a hacer entonces exámenes de tal manera que
no de pronto uno solo, porque si te das cuenta hacen falta como 6 o 7 temas, pero sí lo que podemos hacer inmediatamente que estamos todavía todos conectados es hacer una evaluación por cada 2 temas. ¿Qué quiere decir? De que la primera evaluación sería procesamiento y presentación antigénica con el complemento, que es el tema que corresponde la próxima semana. Ahí sería la primera evaluación. Inflamación con respuesta alérgica sería el segundo. Autoinmunidad con inmunodeficiencia sería el tercero. Es decir, que como mínimo vas a tener 3 evaluaciones y de esas 3 evaluaciones saldrá tu nota de teoría. Mínimo 3. ¿Hay negocio o no hay negocio? Yáñez, ¿qué me dice Yáñez? Ah, profe, yo le quería preguntar que, o sea, que si además de esos como 3, llamémoslo esos 3 parciales por 2 temas, pues hubiera quiz sobre artículos y eso. O, Bueno, es que no nos va a dar tiempo, Yáñez. Recuerda que ya estamos a 25 de octubre. No nos va a dar tiempo, ok. ¿ok? Pero mira, bueno, no, yo de igual manera yo les voy a seguir mandando artículos y demás, pero yo estoy seguro que si yo le hundo el acelerador, los voy a recargar de cosas, porque los temas que vienen ahora ya es la parte clínica, lo que es la fisiopatología, diagnóstico, tratamiento. Entonces, los temas son un poco más largos, ¿vale? Listo, profe, cierto. Ok, pero no se preocupen de que no se preocupen, es decir, yo no tengo ningún compromiso ni a mí tampoco me genera estrés que todos mis estudiantes me aprueben mi asignatura. Y quiero dejarlo claro. Yo no soy de esos docentes que se endiosan porque me reprueban la asignatura. Yo soy el chacho. No, no. Eso se lo he demostrado. Clase tras clase. Mire que yo no lo mando a usted y que exposición. No, porque yo sé que los temas de inmunología hay que entenderlos y explicarlo bien. No es que la inmunología sea difícil, es simplemente tiene su estilo. Y a mí me gusta transmitir el conocimiento. Mire que aquí ninguno no me han dado a exponer ni nada por el estilo. Yo soy el responsable del tema. ¿Con qué propósito? Uno, solamente nos vemos una sola vez en la semana, nosotros no nos vemos más. Son 2 horas de trabajo en donde no podemos perder el tiempo y es por eso de que yo trato mejor de ser conciso, le enseño a mi estudiante lo que él necesita, ¿ok? Y yo siento que así aprovechamos más el tiempo. Pero no se preocupen, voy a tener en cuenta eh, eh, sus, sus comentarios, tentativamente quedamos así, no vamos a depender de un único examen, vamos a hacer varias actividades de lo que estamos evaluando, nada fuera de lo que nos compete, los temas que estamos discutiendo. ¿Ok? Profe, ¿de dónde vamos a estudiar? Mire que usted me está grabando. Mire que usted me está grabando y bueno, es mal que queda todo grabado. Siéntese, escuche nuevamente la clase, transcriba, anote en su libreta. Si usted hace ese ejercicio, yo le puedo garantizar de que usted le va a ir bien. No sería lo ideal, porque yo tengo enfrente futuros médicos. Lo que yo les debo exigir a ustedes es complementar el video de la clase con el libro. Pero bueno, vamos a colaborarles en algo. Mientras tanto, ¿de dónde estudian? Estudie del video. Lo único que tienes que hacer es sentarte en tu casa, generar un espacio académico, colocarte tus audífonos y escuchar nuevamente la clase. Hacer pausa, escribir.
las cosas que tú consideras importantes. Bueno, doctores, no me pidan más. Ya no me pidan más. ¿Hay o no hay negocio, Yáñez? Sí, claro. Listo, perfecto. Ojo que yo estoy, me refiero a Yáñez porque junto con Jaime son los únicos que hablan, el resto, mutismo total. ¿Ok? Bueno, doctores, no siendo más entonces, ánimo, ánimo, ya estamos en la recta final. Felicito a los Profe, compañeros que una han sacado Una pregunta. pregunta. excelentes notas. Los felicito, eso me genera satisfacción. No se relajen. Recuerde que muchas veces el pan se quema en la boca del horno. ¿Ok? No se relajen. Siga estudiando Profe, con una el mismo pregunta. compromiso, con la misma intensidad. A los compañeros que por alguna razón tropezaron en el primero, tropezaron en el segundo, recuerde que todavía tiene en juego el 40% de la nota. El 40% de la nota. Entonces, ánimo, ánimo, estudie. Sin sacrificio no hay éxito. Entonces, todos estamos pendientes de que se está llegando el fin de año y no hay una cosa más satisfactoria para un estudiante es terminar su semestre con todas sus asignaturas aprobadas y se va para su pueblo a vacacionar, a pasarlo chévere, con su fin de año, con su conciencia tranquila, gané mi semestre. Todos queremos eso, entonces haga méritos, gáneselo. Yo no tengo ningún tipo de objeción en que todos mis estudiantes me ganen mi asignatura. No hay ningún problema, ojalá y ojalá así sea, pero que verdaderamente mis estudiantes me demuestren que merecieron aprobar la asignatura. Listo, doctores, no siendo más, los invito a seguir Profe, con esta antes de misma que se conducta. vaya, una pregunta. Dígame, Eh, ¿Qué día podría, no, o no sé si usted podría hacernos una revisión presencial del examen y de doctores, los ¿qué cursos? mencioné yo? ¿Qué día dije De yo? pronto, al entrar a la clase. Bueno, sus compañeros escucharon qué día dije yo, qué día dije yo. Profe, el jueves, después del Ok, laboratorio. ok. Día jueves. Listo, doctores. Éxitos, nos vemos. Igualmente, hasta Listo, luego. profe, gracias. Bueno.